Bueno, amigas y amigos, bienvenidos de regreso a su programa La Empresa en la Historia, por su canal Historia Viva Televisión. Y vamos pues a continuar hablando de la capitulación de los Belzar. Vamos a hablar ahora de lo que son los derechos de explotación y posesión de territorio. En la capitulación les es adjudicado un porcentaje de ganancia de 4% de todo el provecho que en cualquier manera que se nos siguiere para vosotros y para vuestros herederos y sucesores para siempre jamás, sacadas las cosas y gastos que por nuestra parte fueren hechas y se hicieran en conservación y población de la tierra en cualquier manera se proveyeren. Pero no se entiende que habéis de llevar parte de las alcabalas, ni almojarifazgo, ni penas de cámara, porque esto no es fruto de la tierra y ha de quedar enteramente para nos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la corona básicamente les está dando condiciones beneficiosas sobre el usufructo de la tierra, más no sobre los tributos que se generen. Es por ello que los Belzar también va a llegar una institución muy importante a nuestro territorio, que es la hacienda pública. La hacienda pública existe ¿para qué? Para llevar al control de los impuestos, en particular del impuesto de alcabala, impuestos sobre las primeras y demás ventas de mercaderías, frutos y granjerías equivalente al 2% de transacción, una suerte de impuesto al valor agregado, si lo queremos ver así, haciendo un paralelismo actual, el impuesto de almojarifazgo, que es el impuesto de importación directa de bienes desde Sevilla o distribuidos desde Santo Domingo, equivalente a un 7.5% sobre el valor de la mercancía, y penas de cámara, que eran condenaciones por multas donde la corona, representada por el tribunal local, recibía un porcentaje de la pena establecida. Otra de las mercedes que le otorgará el emperador a la casa Belzar será 12 leguas de cuadra de las que ansí descubiéredes, para que sea vuestra propia y de vuestros herederos y sucesores para siempre jamás. Esto equivale a un cuadrado de alrededor de 58 kilómetros de longitud por cada lado, es decir, unos 3.300 kilómetros cuadrados, surgiendo la hipótesis según la cual los gobernadores de los Belzar salieron afanosamente a buscar el territorio en busca del lugar a donde iban a seleccionar esas 12 leguas. Y qué gran mito va a estar presente, digamos, en ese tiempo de la conquista en la mente de quienes estén llegando a estas tierras: el mito del Dorado. Entonces es por ello que, ¿cuál era la aspiración de ellos? Bueno, descubrir el Dorado y decir: las 12 leguas de territorio que tú me prometiste en la capitulación son justamente estas. Y pues eso explica por qué los Belzar, los gobernadores Belzar, van a emprender entradas muy profundas en territorio venezolano y que incluso llegan al territorio colombiano, justamente en búsqueda de ese paso al Mar del Sur, pero pues también de esa mítica ciudad de El Dorado, porque si lograban llegar pues allí, definitivamente iban a hacerse de una riqueza infinita y pues pagando los tributos que se debieran, ese territorio iba a ser de ellos para siempre, ¿no? Siempre hemos visto cuando estamos comentando esta capitulación de vuestros herederos y sucesores para siempre jamás. En cuanto a lo que son beneficios fiscales, a los Belzar, como ya hemos visto, se les exime del impuesto del pago de almojarifazgo para todos aquellos bienes que importen de España, pero para uso particular, siempre y cuando no se yendo para los vender, contratar ni mercadear con ellos, pero si después de llevados los vendieres después, que seáis obligados a pagar los derechos de almojarifazgo. ¿Qué quiere decir esto? Solamente aquellos bienes que tú llevases, armas para tus expediciones o caballos, no ibas a pagar el impuesto, pero si tú decidieras llevar algún tipo de mercadería de Sevilla o desde Santo Domingo a donde te capitularon el territorio, sí ibas a tener que pagar ese impuesto. Y de hecho estos temas impositivos van a dar lugar a algunas querellas con esta hacienda pública, pues que se institucionaliza en el territorio venezolano con la llegada de los Belzar. También se le va a dar licencia para llevar desde Cuba o la Española ganado de cualquier tipo sin pagar impuesto ni tener impedimento alguno, y de las islas de Tenerife cortar 100 pinos de los que tenemos nuestros para que hagáis de ellos lo que quisieredes. Entonces, bueno, algo importante es, para las entradas, para el trabajo de la tierra, era fundamental tener ganado, incluso para el consumo, ¿no? También había que tener ganado bovino, y también
el cortar esta buena madera iba a permitir ayudar a tener madera para la reparación de cualquier barco que se necesitara, pero también pues para hacer construcciones más resistentes cuando llegaba al territorio de la capitulación. Mas no solo los Belser van a ser objeto de este tipo de exenciones, sino todos aquellos que se aventuraran a habitar los pueblos fundados en el territorio capitulado, en virtud que para incentivar el poblamiento de la zona de cristianos, porque en ella se siembra y creciente nuestra Santa Fe Católica, es mi merced de les hacer las mercedes siguientes, dice la capitulación. En primer lugar, se da el beneficio fiscal de que los primeros 3 años de la dicha población no se pague en la dicha tierra a nos del oro de minas solamente más el diezmo, y el 4º año el 9º, y de ahí venga avanzando por este orden hasta que quedan en el 5º que de lo restante para que se hubiere. Se nos pague el nuestro 5º enteramente, pero entiéndase que de los rescates y servicios y otros provechos de la tierra, desde luego habemos de llevar nuestro 5º. Así, del impuesto asociado a cualquier extracción minera que ellos hicieran, iban a pagar el 10% durante los 3 primeros años y luego de forma progresiva iban a comenzar pagando cada vez más impuestos hasta llegar al 5º, que era el estándar impositivo que tenían pues quienes hacían de algún tipo de operación de mina por beneficio de la corona. Sin embargo, que si ellos no tenían ese metal precioso a través de traerlo de la mina, sino que era un rescate donde básicamente se lo arrebataba a alguna de estas tribus aborígenes que estaban en la región, sobre eso sí tenías que pagar el 5º real. Entonces, bueno, vemos aquí una estructura un poco compleja, impositiva, que también va a dar lugar a muchísimas confusiones con los Belser. En segundo lugar, les son otorgados terrenos, vecindades o 2 caballerías de tierra y 2 solares, y a partir del 5º año puedan vender la parcela. También se les exime del almojarifazgo para los mantenimientos y provisiones que llevaren para sus casas. Les es permitido que puedan consumir la sal que consigan en las tierras sin tener que pagar impuesto por ellos. Entonces, bueno, aquí vemos también un beneficio bien importante de que se les va a dar a un territorio, un terreno, pues para que puedan construir su casa y que puedan, incluso que la puedan explotar si es una parcela fértil para algún tipo de cultivo. Y algo bien importante, no pagar impuestos por la sal. Uno de los impuestos más y que puede ser más exorbitantes en Europa era el impuesto de la sal. ¿Por qué? Porque pues el ser humano necesita sal para vivir, no es opcional consumirlo, no. Y bueno, y justamente dado que no necesariamente la sal era fácil de llevarla a los mercados de Europa, pues el lugar donde está la sal, las salinas o las minas de sal normalmente no está cerca de los grandes centros poblados. Entonces había un impuesto muy importante para eso y que además era insalvable para la gente, porque al menos una pequeña cantidad de sal ibas a tener que adquirir. Y en tercer lugar, tomar esclavos a los indios que fueren rebeldes, siendo amonestados y requeridos, y de esta manera, y guardando la dicha orden los indios, que tuvieran los caciques y otras personas de la tierra por esclavos, pagándoselos a su voluntad, a vista de la justicia, y veedores de los religiosos que con vos irán, los podáis tomar y comprar, siendo verdaderamente esclavos, pagándonos el 5º de los dichos esclavos. Entonces, bueno, también vemos que se les está dando el beneficio a estos colonos de que puedan utilizar una de estas tribus aborígenes como esclavos para poder desarrollar las tierras que se les han entregado. Algo importante también, y por lo que pasan los Belser a la historia de Venezuela, es porque son los que traen a la historia de Venezuela y a la historia de América, son los que traen los primeros esclavos africanos. Bien importante, estas prácticas pues ya totalmente deleznables, pues que felizmente la humanidad ya se ha deshecho pues de este tipo de prácticas, pues, pero que en su momento era lo que se denomina el espíritu de los tiempos. Entonces, en el próximo segmento, finalmente, pues ya nos comenzamos a acercar al final de esta primera serie de la empresa en la historia. Hablaremos sobre ya detalles finales de la capitulación.
De regreso aquí con su programa La Empresa en la Historia por Historia Viva Televisión. Y pues hoy vamos a hablar un poco de, aunque ya nos hemos acercado a eso cuando leemos la capitulación, vemos pues qué estaba pasando con los Welser en Europa, un poco su estilo de riesgo, pero ¿por qué Venezuela? ¿Por qué los Welser llegan a Venezuela? ¿Qué opciones tenían? Estaban las Antillas, sin embargo, las Antillas, una parte era de los Colón, pues se les había entregado, otra parte era Juan de Ampíes y otra parte era de otros conquistadores. Estaba la Nueva España, estaba México, que era de Hernán Cortés y de Pedro Alvarado. Centroamérica no era más que un istmo. Santa Marta era de Rodrigo de Bastías y luego García de Lerma. Y finalmente, que estaba vacante, Venezuela. Entonces, bueno, vemos pues que cuando uno empieza a agotar las posibilidades de qué territorios ellos podían buscar, este era un territorio que ellos habían reconocido que era bastante extenso, porque ya en el mapa portulano, incluso ya para 1511, en este mapa de Fray Pedro Martín de Anguera se ponía de manifiesto, pues se veía que había una distancia bastante larga, ¿no? Y pues además les daba la ventaja de poder estar de una mar a la otra mar y poderse hacer del control de ese paso al Mar del Sur. La otra pregunta interesante sería, bueno, para la corona, ¿por qué entregar a los Welser un territorio para colonizarlo? Bueno, en primer lugar está el componente financiero. El casamiento con Isabel de Portugal generó unos gastos muy importantes a la corona, el casamiento de Carlos V. Estamos hablando de un tiempo en que hay guerras muy importantes. Hablamos en algún momento de lo que fue la batalla de Pavia, este enfrentamiento contra Francia que implicó muchísimos recursos, y pues también los crónicos problemas fiscales que tenía la corona y donde siempre tenía que estar acudiendo a estas casas financieras, compañías, bancos del sur de Alemania o los genoveses para poderlo resolver de alguna manera. Y también está el componente de la iniciativa propia de los Welser, y habían varias ventajas. Desde 1525 tenían los mismos derechos de los españoles, la necesidad de recursos por parte de García de Lerma para ir a colonizar Santa Marta, la oportunidad de crear un mercado cautivo y expandir sus negocios, porque bueno, esos colonos se iban a abastecer de lo que los Welser les trajeran. Está el tema del mito del Dorado, es decir, si esas 12 leguas de las que habla la capitulación ellos lograban descubrir el Dorado y establecerlas allí, pues básicamente iban a poder hacerse una riqueza muy grande. El paso al Mar del Sur, del cual ya hemos hablado, y algo bien importante, las plantas medicinales. Igual que de América llegan muchas riquezas y muchos productos nuevos, ¿no? Pues no solamente estamos hablando de oro y plata, sino estamos hablando también de la papa, estamos hablando del tabaco, estamos hablando del cacao. También llegan enfermedades. Y una enfermedad que va a ser devastadora va a ser una enfermedad venérea, que es la sífilis, que obviamente al no haber desarrollado anticuerpos en los europeos para esto, pues cuando la enfermedad llega como una pandemia que se expande rápidamente, ¿no? Incluso cuando las crónicas hablan que los soldados en Nápoles pues se expanden muy rápidamente, ¿no? Como suele ocurrir con las pandemias cuando las personas no tienen los anticuerpos desarrollados o no están inmunizadas. ¿Y qué ocurría? Bueno, que este es un mal que se llamó el mal francés por los españoles, el mal italiano, como suele suceder que cada gentilicio suele buscar culpas en algún otro pueblo de pandemias, que no va a respetar nobles, ricos, pobres, soldados, caballeros. Entonces, pues mucha gente cae presa de esa enfermedad, pues, y donde se desconoce totalmente cómo tratarla. Sin embargo, se empieza a hablar de que hay una planta medicinal, que es el palo de Guayacán. Y los Welser, justamente, parte de lo que ellos van a buscar es intentar conseguir el palo de Guayacán. ¿Por qué? Porque quien consiguiera el palo de Guayacán básicamente es como la empresa farmacéutica que descubre un medicamento contra alguna enfermedad muy grave. Entonces eso le iba a permitir a ellos primero curar, porque definitivamente iban a comenzar sobre aquello que les generara mayor provento, sobre los nobles y sobre los reyes que se habían contagiado, y bueno, y luego seguir con la
con la gente. Entonces es también otro elemento importante de estas cosas que estaban buscando, que motivan en esta iniciativa propia de los Belser en Venezuela. Los Belser en Venezuela van a traer, pues ya hablando de lo que es su tiempo, van a tener un conjunto de gobernadores y capitanes generales que van a operar entre 1529 y 1545. Está Ambrosio Alfinger. Alfinger consolida Coro y establece el asentamiento en Maracaibo. Nicolás de Federman, el gran explorador del cual ya hemos hablado, incluso llega hasta Colombia, llega hasta la sabana de Bogotá. Imagínense ir desde Coro hasta la sabana de Bogotá por tierra. Jorge Espira, Enrique Rembold, Felipe de Hutten, capitán general, que va a venir nada más y nada menos que con el hijo de Bartolomé Belser. Esta empresa era tan importante para los Belser que Bartolomé está dispuesto a enviar hasta su propio hijo para que venga a este territorio, ¿no? Sin embargo, allí va a haber un desenlace sangriento con Juan de Carvajal, gobernador de facto español, y ambos van a ser asesinados por allí cerca del estado Lara de Venezuela, cerca de Barquisimeto, el Tocuyo. Y dado un evento pues tan trágico, eso básicamente va a hacer que los Belser abandonen Venezuela. De hecho, eso está descrito de una manera novelada por Francisco Herrera Luque en la Luna de Fausto, pero es un evento rigurosamente cierto, pues porque en las crónicas de la época se narra ese evento, ¿no? Que enfrenta a quien tenía el derecho de jure, que eran los Belser, con quien tenía el derecho de facto, que en este caso era Juan de Carvajal, que estaba imponiendo su ley. Los Belser pues van a tener una dedicación casi exclusiva a explorar, en busca de oportunidades de negocio de rápido retorno, oro, esclavos, plantas medicinales, pero también esa búsqueda del Mar del Sur y del Dorado. Ellos van a dejar la administración política en manos de subalternos, de tenientes. Los poblados que fundan no van a llegarse a establecer de forma permanente. Ellos no van a dotar a los conquistadores, sino que les venden todo, ¿no? Y estos conquistadores, a los colonos, por así decirlo, que eran casi todos españoles, sino que les venden cosas, con unas condiciones bastante leoninas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque incluso hasta después de muertos, si ellos tenían una deuda, la deuda tenían que asumirla los sobrevivientes. Entonces, bueno, se imaginarán que esto empieza a generar una animadversión muy grande. ¿Por qué? Porque ellos dicen que entonces un caballo que ellos toman en Santo Domingo lo venden a un precio exorbitante cuando llega a Coro, y pues los españoles empiezan a sentirlos como extranjeros. Por cierto, algo que no era nada más común a los Belser, al mismo Carlos V le pasaba. Carlos V, recordemos que él era flamenco, ¿no? O sea, de Flandes, que está hoy por hoy en Bélgica, y ese rechazo de alguna manera también existía. Otro elemento importante, que a los Belser se les relacionaba con los luteranos. Entonces, en un tiempo en que el gran campeón de la cristiandad era Carlos V, era España, pues que hubiese la sospecha del luteranismo que estaban intentando infiltrar la fe pues en los territorios, pues era muy mal visto. Entonces eso genera una animadversión muy grande con los españoles. Esta operación, los Belser dicen que les va a generar pérdidas, en particular por deudas no cobradas, y es una pérdida que se estima alrededor de 100.000 ducados de oro, alrededor de unos 20 millones de dólares a valor actual, aunque hay discusiones si efectivamente ellos perdieron o no, porque ellos también se hicieron de retorno a través de rescates que se habían hecho acá en este territorio. Y en el último segmento pues ya hablaremos y ya será el cierre de esta primera etapa de la empresa en la historia sobre un balance de la gestión de los Belser. Ya este es el final pues de esta primera serie de la empresa en la historia, y lo vamos a hacer hablando de un balance de la gestión de los Belser.
Bueno, ¿cuáles fueron las razones del fracaso de los Belser? En primer lugar, empujar a sus gobernadores a desarrollar oportunidades de negocio de corto plazo, oro y esclavos en vez de las de largo plazo, consolidar el poder y un desarrollo gradual de la región por la naturaleza de los contratos, porque uno lee la capitulación y ellos justamente la corona lo que buscaba es desarrollar esto a largo plazo. En segundo lugar, y lo comentamos en el segmento anterior, eran vistos por los españoles de la zona como extranjeros y, lo que es peor, como mercaderes y como usureros. En tercer lugar, el hecho de haber delegado el poder político en tenientes de gobernador, porque los gobernadores iban a explorar territorio. Y finalmente, el elemento que se sospechaba que están infiltrando la fe luterana. Ahora bien, los Belser van a ser muy relevantes en la historia de Venezuela. ¿Por qué? Pues ellos van a llevar a cabo el primer esfuerzo exploratorio por tierra de importancia en Venezuela. No perdamos la perspectiva de algo. El territorio venezolano, para ser reconocido de forma completa, comienza en el siglo XVI y termina en el siglo XX. Estamos hablando de casi 500 años de exploración de territorio, y quienes lo inician y hacen exploraciones bastante importantes son los Belser, ¿no? Sobre todo lo que es el occidente venezolano. Van a traer los primeros esclavos de África a América, lo cual, digamos, no es algo destacable desde lo positivo, pero pues marca el comienzo de un tiempo bastante terrible para la región, pero pues que va a marcar la historia de los territorios, y bueno, y que además va a generar un mestizaje bien importante, y en qué país pues eso no es más importante como Venezuela, donde el mestizaje es algo que está presente básicamente en cada uno de los habitantes de este territorio. Y bueno, ¿qué era la capitulación para los Belser? Lo que sería para cualquier empresario. No era más que una oportunidad de negocio. Como tal la trataron, pero sin considerar el impacto que tenían variables políticas y sociales en cuanto al modo de obtener beneficios y el tiempo de realización. También hablamos en algún segmento anterior que los Belser estaban buscando ennoblecerse, ¿no? Igual que lo buscaba cualquier familia comercial. Y los Belser, pues ellos consideraban que era algo que los ponía también en el camino de ennoblecer aún más a la familia. Inclusive, por muchísimos años después, hasta el tiempo del final de los Belser, que digamos se considera que ya en 1542, hasta que en 1546 ya finalmente expira cualquier derecho de ellos sobre el territorio, ellos continúan diciendo, mira, nosotros nos dieron un territorio en América. Eso habla de quiénes éramos nosotros para la corona. Y finalmente, desde una perspectiva histórica de larga duración, va a poner a Venezuela en el centro del capitalismo global. Que los Belser hayan venido a Venezuela es el equivalente que alguna gran empresa pues llegue al territorio pues y se le capitule si se decidiera, ¿no? Y se entregara como concesión. Entonces vemos pues como solamente luego con la llegada del petróleo es que otra vez pues va a estar en un lugar importante en este sentido, pero ya habrán transcurrido unos 500 años y pues nos ata a una cantidad de eventos que están ocurriendo en el continente europeo que involucran al gran poder de ese tiempo, que es el imperio de Carlos V, donde se llegó a decir que un imperio donde nunca se ponía el sol. Y bueno, y Felipe II, su hijo, lo heredó, porque bueno, pues llegó a tener posesiones de América, en Europa, hasta en Asia, hasta las Filipinas. Pone, digamos, otros actores como el resto de las casas comerciales que financieras que estaban compitiendo por negocios en Europa. Y finalmente, pues a ese empresariado que está surgiendo, digamos, de forma incipiente, pues y que son los precursores de lo que se conocerá luego como las empresas multinacionales. Entonces, bueno, así termina, digamos, este primer conjunto de la empresa en la historia, hablando sobre los Belser y su rol
en la historia de Venezuela. Muchas gracias.